Vallejondo no era un pueblo cualquiera. Era un secreto guardado por la naturaleza, enclavado en la profundidad de un valle rocoso, como una joya olvidada en el fondo de un cofre de piedra. A su alrededor se alzaban los imponentes gigantes grises, una cordillera tan vasta y elevada que solo a mediodía, por un breve y precioso lapso, el sol lograba colarse entre sus picos, bañando el pueblo con una luz dorada y efímera. Los habitantes de Vallejondo eran gente de manos callosas y miradas fijas en la tierra. Su vida giraba en torno a la extracción de carbón de las entrañas de las montañas y el cuidado de sus rebaños en las laderas escarpadas. Eran prácticos, realistas, con los pies firmemente anclados en la dura realidad de su existencia. No había espacio para la fantasía en su mundo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Pero Samuel, Samuel, él era diferente. Mientras los demás se afanaban en la tierra, sus ojos, de un azul tan profundo como el cielo que tanto anhelaba, estaban perpetuamente fijos en las alturas. Samuel no buscaba carbón ni cuidaba ovejas. Samuel buscaba el infinito. Era un niño que soñaba con las águilas, esas majestuosas criaturas que surcaban los cielos con una gracia inigualable. Pasaba horas, días enteros, tendido en el prado que se extendía a las afueras del pueblo, observándolas. Las veía dibujar círculos perfectos en el aire, aprovechando las corrientes térmicas, tan altas que apenas eran motas danzantes contra el lienzo inmenso del firmamento. En su imaginación se unía a ellas, sentía el viento rugiendo bajo sus brazos, la libertad absoluta de planear sin límites. Su mayor deseo era ver, aunque fuera una sola vez, qué había más allá de los imponentes gigantes grises, qué secretos guardaba el mundo oculto detrás de aquellas murallas naturales. Sin embargo, había un abismo entre su sueño y su realidad. Samuel ni siquiera podía correr como los otros niños. Había nacido con una pierna izquierda torcida y débil, una carga constante que lo obligaba a cojear dolorosamente por las calles empedradas de Vallejondo. Su sueño de volar, tan audaz y desmedido, era la comidilla del pueblo, el blanco de burlas crueles y condescendientes. «Tú volar, Samuel», se mofaba el hijo del herrero, un muchacho robusto y desconsiderado, cuyas risas resonaban con una crueldad particular. «Apenas puedes caminar. Ocúpate de cosas terrenales, niño tonto, antes de soñar con imposibles». Estas palabras, como dardos envenenados, intentaban apagar la chispa que ardía en el corazón de Samuel, pero solo lograban avivarla, porque el sueño de Samuel no era terrenal. Era un fuego inextinguible que consumía su alma. «Mi pierna está coja», le confió un día a su madre, con una madurez que trascendía sus pocos años, «pero mi espíritu no lo está». En esa frase, sencilla pero profunda, residía la esencia de su indomable voluntad. Impulsado por esa convicción, Samuel comenzó a coleccionar plumas de águila que encontraba meticulosamente en las laderas de las montañas, caídas como regalos del cielo. Cada pluma era un tesoro, un objeto de estudio. Examinaba su estructura, la forma en que se curvaban para atrapar el aire, la ligereza de su barboquejo. Ataba plumas a palos, creando pequeños prototipos, y los lanzaba al viento, anotando con una disciplina asombrosa qué formas lograban planear mejor, cuáles sucumbían a la gravedad. Su habitación se convirtió en un laboratorio secreto, lleno de dibujos, observaciones y modelos fallidos, pero cada fracaso era un paso más hacia el éxito. Su creciente obsesión lo llevó a un rincón apartado del pueblo, a la torre torcida donde vivía el maestro Dédalo. Dédalo era una figura legendaria y excéntrica, el loco del pueblo, un inventor anciano que había dedicado 50 años de su vida a la quimera de construir máquinas voladoras. Su jardín, un testimonio de sus ambiciones fallidas, estaba sembrado de alas rotas, hechas de los materiales más inverosímiles: tela rasgada, madera astillada, incluso caparazones de tortuga.
Era un paisaje de sueños estrellados, un monumento a la persistencia. Samuel llamó a la puerta de Dédalo, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho y las manos temblorosas de anticipación. Dédalo abrió, su pelo blanco y alborotado, sus ojos manchados de grasa y sabiduría, escudriñando al niño con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Qué quieres, niño? ¿Vienes a burlarte de mis alas rotas como hacen todos los demás?», preguntó Dédalo, su voz áspera como la piedra. «No, señor», respondió Samuel, extendiendo una pluma de águila con reverencia. «Vengo a aprender. Usted mira al cielo, como yo». En esa simple afirmación, Samuel no solo mostró su propósito, sino que también estableció una conexión, un reconocimiento mutuo de almas afines. El viejo inventor, con una mirada penetrante, observó al niño cojo. Vio las manos de Samuel, ya callosas por el uso constante de muletas, marcas de una vida de esfuerzo. Pero, más allá de la fragilidad física, Dédalo vio un fuego, una pasión inquebrantable en los ojos de Samuel. El mismo fuego que ardía, aunque a veces atenuado por los fracasos, en su propio corazón. «Entra», gruñó Dédalo, un atisbo de algo parecido a una sonrisa fugaz en sus labios. «Y no toques nada». Así, Samuel se convirtió en el improbable aprendiz del loco del pueblo. Su tarea inicial era humilde: limpiar el taller, organizar los innumerables bocetos y planos que abarrotaban cada rincón. Pero en silencio, con la paciencia de un erudito, Samuel absorbía cada detalle, cada conocimiento que el viejo inventor, sin saberlo, compartía. Pasó un año de silencio, un año de observación y aprendizaje, hasta que un día, Samuel, con una nueva comprensión, se atrevió a hablar. «Maestro», dijo Samuel, su voz aún tímida pero cargada de una nueva autoridad. «¿Qué?», respondió Dédalo, sorprendido por la interrupción de su pupilo silencioso. «Usted intenta construir alas para batir, como un gorrión», explicó Samuel, con una claridad sorprendente. «Pero somos demasiado pesados. Las águilas, ellas no baten las alas, ellas planean, usan el viento». Las palabras de Samuel resonaron en el taller, arrojando luz sobre un error que Dédalo había cometido durante medio siglo. Dédalo miró sus bocetos fallidos, cada uno de ellos lleno de intrincados mecanismos de palancas diseñados para batir alas. Luego, fijó su mirada en el niño, con una nueva admiración. «Sigue hablando», instó Dédalo, reconociendo la genialidad incipiente de Samuel. «El valle es un cuenco», continuó Samuel, señalando por la ventana hacia el paisaje familiar. «El sol calienta el fondo al mediodía y crea una corriente de aire caliente que sube por la ladera este. Lo he visto. Las águilas la usan como una escalera para ascender». La explicación de Samuel no era solo una teoría. Era el resultado de años de observación minuciosa y persistente. Dale like, suscríbete y comparte. Dejaron de intentar construir alas que imitaran a los pájaros. En su lugar, comenzaron a trabajar en una nueva concepción. Una sola ala. Una, enorme y curvada, diseñada para atrapar el viento, construida con la madera de bambú más ligera que pudieron encontrar y la seda más fina y resistente. No sería una máquina para volar por propulsión. Sería una máquina para ser volada. Un planeador. Fracasaron. Docenas, quizás cientos de veces. Lanzaron modelos desde la torre, solo para verlos caer sin remedio como piedras inertes. Samuel, en un intento de probar un arnés rudimentario, cayó desde el techo del granero y se rompió el brazo, un dolor agudo que, sin embargo, no logró apagar su determinación. El pueblo, como era de esperar, se regodeaba en cada fracaso. «El loco y el cojo, vaya par, deberían dedicarse a arreglar zapatos, que es lo suyo», vociferaban, sus palabras resonando con un eco cruel por las calles. Pero Samuel, con el brazo en cabestrillo, siguió trabajando incansablemente. El dolor era un compañero familiar, una prueba más de su resistencia. El fracaso para él no era un fin, sino una raíz más en el camino hacia su destino. «Lo imposible», le dijo a Dédalo,
con una convicción que movía montañas. Es solo una palabra que usan los que dejan de intentarlo. Pasaron 3 años, un lapso de tiempo que transformó a Samuel. Ya no era un niño, era un joven de 17 años, con una determinación férrea en sus ojos. Su pierna seguía siendo tan débil como el día en que nació, pero sus brazos y su pecho, moldeados por años de trabajo físico en el taller, eran ahora fuertes como el acero. Y finalmente, el planeador estaba listo. Era una visión de belleza, una obra de arte funcional, una estructura de bambú y seda, de 10 metros de envergadura, delicada como una libélula, pero fuerte, inquebrantable como un sueño forjado en el crisol de la adversidad. Se lanzará desde el pico del águila, anunció Samuel en la plaza del pueblo, su voz firme y resonante, desafiando las dudas y las burlas. El día de la prueba, todo Vallejondo subió a la ladera de la montaña. No fueron a animar, fueron a presenciar el fracaso final, a confirmar lo que siempre habían creído, que nadie, absolutamente nadie, podía escapar de los límites del valle. Samuel y Dédalo habían pasado 2 días subiendo el voluminoso planeador hasta la cima del pico del águila, una hazaña extenuante en sí misma. Samuel se colocó el arnés, sintiendo el peso de las expectativas y el miedo, un nudo frío en el estómago. Abajo, el pueblo era solo una colección de puntos diminutos, insignificantes desde aquella altura vertiginosa. «Están esperando que caigas, muchacho», dijo Dédalo, su voz, por primera vez, temblándole de emoción. «Lo sé», respondió Samuel, su mirada fija en el horizonte. «Pero las águilas no vuelan para impresionar a las hormigas». En esa frase encapsuló su espíritu, su desapego de la aprobación ajena. Respiró hondo, un aliento que contenía años de sueños y esfuerzos. Esperó. Sintió el viento en su cara, la brisa helada de la altitud. Esperó pacientemente la corriente térmica, esa escalera invisible que había estudiado durante toda su vida. Y entonces, justo después del mediodía, la sintió. El aire caliente, una fuerza poderosa y ascendente, subía por la pared del acantilado. «Ahora», susurró Samuel, la palabra apenas audible en el silbido del viento. Con su pierna buena, Samuel empujó con todas sus fuerzas y con la mala tropezó, un acto imperfecto pero lleno de coraje. Se lanzó al vacío, un salto de fe al abismo. Un grito ahogado colectivo se elevó del pueblo, un lamento de horror y expectación. Samuel cayó. Cayó 10 metros, 20, 50. El planeador se tambaleaba salvajemente, parecía que se desintegraría en cualquier momento. «¡Se mata!», gritó alguien, la voz desgarrada por el pánico. Pero entonces, en un momento que pareció eterno, la corriente de aire caliente, esa fuerza invisible pero poderosa, golpeó la parte inferior de las alas de seda. Con un suave «fiu», un sonido casi imperceptible, el planeador dejó de caer, se estabilizó milagrosamente y lentamente comenzó a subir. Samuel había acertado. El valle, su prisión, era en realidad una escalera hacia la libertad. Giró, ganando altura en la espiral invisible de aire caliente. Subió más allá del punto de lanzamiento, más allá de las expectativas, más allá de la imaginación. Subió hasta que estuvo a la altura de las águilas, sus sueños más salvajes hechos realidad. Por primera vez, vio sus ojos, ojos antiguos y sabios, que lo miraban con una mezcla de curiosidad y aceptación. Y ellas lo vieron a él, un extraño pájaro de seda y bambú, un intruso bienvenido en su reino. La gente en el suelo quedó sumida en un silencio atónito, un silencio sepulcral que no se había escuchado jamás en Vallejondo. No había sonido alguno, solo la sombra de Samuel, majestuosa y solitaria, pasando sobre ellos, un fantasma de la incredulidad. Samuel llegó a la cima de los gigantes grises, a una altura donde el aire era puro y la vista infinita. Vio lo que ningún habitante de Vallejondo había visto jamás, el otro lado. Vio un océano azul brillante que se extendía hasta el horizonte, campos verdes que se mecían bajo el sol,
y ciudades que brillaban como joyas en la distancia, promesas de un mundo vasto y desconocido. Lloró de pura belleza, de la inmensidad de lo que había logrado, de la liberación de una vida de limitaciones. Planeó sobre la cima de la montaña y, usando las corrientes descendentes del otro lado, aterrizó suavemente en un campo verde, a kilómetros del valle que lo había contenido durante toda su vida. En Vallejondo, el silencio finalmente se rompió. La gente, con las miradas aún fijas en el cielo vacío, se miraba unos a otros, la incredulidad grabada en sus rostros. El niño cojo, el niño tonto, el soñador, lo había hecho. Había demostrado que lo imposible era solo una ilusión. Samuel tardó una semana en volver. Tuvo que rodear la cordillera a pie, un viaje agotador para su pierna débil. Cada paso una prueba de su resistencia. Cuando entró en el pueblo, nadie se rió. Nadie lo llamó cojo. El alcalde, con un gesto de profunda reverencia, se quitó el sombrero ante él. La gente, antes escéptica y cruel, ahora lo tocaba como si fuera un milagro andante, un profeta de lo posible. Samuel, en esencia, no había cambiado. Seguía teniendo una pierna débil, una cicatriz visible de su lucha. Pero el pueblo, el pueblo había cambiado para siempre, porque Samuel les había demostrado algo más importante que volar, algo que trascendía las fronteras físicas y se anclaba en el alma humana. Les había demostrado que las únicas jaulas que existen son las que construimos en nuestra mente, los límites autoimpuestos por el miedo y la duda. Les había enseñado que un cuerpo roto no es excusa para tener un espíritu roto, y que imposible es solo una palabra, vacía y sin sentido, hasta que alguien, lo suficientemente loco como para soñar y lo suficientemente valiente como para persistir, demuestra lo contrario. La historia de Samuel se convirtió en la leyenda de Vallehondo, un recordatorio eterno de que la verdadera libertad reside en la audacia de nuestros sueños. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.